Este loop es tal vez uno de los más completos que intentaré hacer. La historia del street dance es demasiado extensa, llena de varios artistas, intérpretes e historias que llevaron al desarrollo de estos bailes. Claramente podría empezar desde el jazz y su historia con respecto a la danza. Sin embargo, deseo hacerlo desde más atrás. El jazz, el tap, entre otras danzas que nacieron de forma vernácula, en un punto se volvieron clásicas. Incluso la apropiación de las mismas por parte de los blancos causó que muchos bailes, pasos e incluso estructuras culturales se perdieran con el tiempo. Por eso para mí es relevante empezar desde el inicio. Mi objetivo es darles a entender por qué el street dance es demasiado importante para mí y nuestra sociedad. ¿Por qué son tan importantes de investigar? Gracias a estas danzas he logrado encontrarme como bailarín y como hombre negro en esta sociedad blanco-mestiza racializada. Y por medio de esto deseo que los bailarines jóvenes contemporáneos aprendan la importancia de conocer su historia. Este es el loop número 5. Yo soy Joseph Q. Faces y bienvenidos a Hipology. Por allá hacia el año 1600, con la esclavitud de muchos hombres y mujeres, reyes, reinas, soldados de tribus súper, hiper, mega fuertes y poderosas de África, los cuales fueron tomados por ingleses, franceses, portugueses, españoles, para ser llevados a América. Toda América, no solo Norteamérica, sino toda América. El nuevo continente, este nuevo continente que llevaba ya un muy buen tiempo siendo saqueado, siendo torturado, siendo asesinado, por decirlo así, por el esclavista. Perdón si digo esto de pronto con rabia, pero yo no me permito olvidar, así como los africanos en su época no olvidaron sus costumbres y tradiciones. Y así hayan sido traídos en las peores condiciones y formas posibles, tal como digamos el caso de Jamaica, en donde los esclavos que llevaron a Jamaica, los hombres, eran obligados a tener relaciones sexuales con otros hombres, con los mismos hombres de sus tribus o otras tribus, para denigrarlo, para someterlo y hacerlo sentir de la peor forma y así poderlo dominar aún más fácil. A esos hombres y mujeres negros que llevaron a Haití, Cuba y Suramérica, los usaban no solo para trabajos pesados, también para entretenimiento sexual, donde la mujer era abusada repetidamente por sus esclavistas autollamados amos. Pero desafortunadamente los hombres y mujeres negras que llevaron a Norteamérica, a Estados Unidos, en esta época no tenía el nombre de Estados Unidos, pero los que llevaron a Norteamérica, a Estados Unidos, tuvieron, digamos, por decirlo así, el peor de los destinos. Burlas, entretenimiento sexual, abuso sexual, esclavitud por cientos de años, y aunque buscaran la forma de escaparse como varios africanos que lo hicieron en México, Centroamérica y Suramérica y que lo hicieron con éxito, los africanos en Norteamérica no eran capaces de escapar, ya que eran recapturados y los colgaban, los desmembraban, los decapitaban, los mutilaban. Hay veces no solo a ellos, sino a sus hijos, a toda su familia, para darle un ejemplo a los que se quedaron atrás. Durante años se torturó, humilló a los hombres y mujeres africanas, se les despojó de sus dioses, obligándolos a creer en otros dioses, en otras religiones, se les despojó de sus costumbres, de su lenguaje, pero jamás pudieron quitarles la música y la danza. En el oeste de África se tiene un dicho o creencia: si quieren saber de ti o de tu identidad, no preguntan cosas como las que normalmente suelen o están acostumbradas a preguntar para conocer a los demás, como nombre, edad, lugar en donde vive o de dónde viene, o la familia como tal. Se les preguntaba qué danzas o qué bailas. Así que al llegar a Norteamérica, muchas tribus con demasiadas costumbres se mezclaron. Al no tener instrumentos, las percusiones, sus tambores, empezaron a realizar ritmos corporales. Y aquí podríamos empezar a hablar de lo que es el stepping, que es la danza rítmica que se hace a través del cuerpo
con las palmas y zapateos constantes. Así crearon una de las primeras danzas sociales, una de las danzas creadas en suelo norteamericano por esclavos, llamada The Yuba Dance. Esta danza consistía en los aplausos y los movimientos de los pies, haciendo sonidos rítmicos, ya que obviamente, como lo dije, les quitaron los instrumentos, les quitaron toda su música, continuaron esta tradición, manteniendo vivas sus raíces, sus costumbres africanas de las diferentes zonas de África de donde venían, por medio de la danza y de la música. Pero como raro, el esclavista norteamericano sentía siempre miedo de los negros, decía que cuando hacían este tipo de bailes o reuniones clandestinas, se hacían era para planear un escape o venganza. Así que empezaron a limitar aún más las reuniones sociales. El hombre blanco, ¿cómo se daba cuenta que estaban bailando? Cuando veían que los negros doblaban sus piernas y tenían el cuerpo semi agachadito, bailando de forma ondulatoria y espiritual. De esta forma se empezaron a dar cuenta de que estaban bailando y los mismos negros tuvieron que cambiar su forma de baile, imitando lo que hacían cotidianamente: recoger el algodón, las papas, sembrar semillas, hacer riegos, labrar la tierra y demás. Pasos como milking the cow, que es ordeñando la vaca, eran los pasos preferidos, los cuales hacían después de aguantar las misas tradicionales de franceses e ingleses, obviamente obligados, ¿no?, a tener este tipo de encuentros en las iglesias para adorar a un dios que no les pertenecía, que no era parte de su cultura, y luego, después de hacerlo, se escapaban clandestinamente para continuar este tipo de bailes y este tipo de tradiciones. Esta danza se llamó The Ring Shot. Se convirtió prácticamente en una danza espiritual, una danza religiosa, la cual ayudaba a seguir en conexión con sus tradiciones y mantener viva su cultura. Aquí no doblaban tanto las rodillas, obviamente, para no llamar la atención, y tampoco cruzaban las piernas, que también eran parte del símbolo de lo que ellos estaban haciendo al momento de bailar, para no despertar esta sospecha entre los esclavistas, ¿no? Entonces, así podían continuar la celebración, podían continuar su danza, su baile normal, sin que fueran limitados. Esta danza se da hacia los 1700, casi 100 años después de llegar a América, más o menos hacia los 1720. Muy pocas documentaciones, obviamente, fotos, videos, es bastante complicado de obtener por la época. Pero aún se mantiene viva esta danza, muchas personas la siguen haciendo, incluso para no olvidar que fueron esclavos quienes la crearon en la clandestinidad, y seguirle rindiendo culto a todo lo que habían vivido y cómo nació esta danza desde las granjas y desde las plantaciones de algodón y demás. En Haití, el vudú sigue siendo parte de las tradiciones de los negros esclavos. Esta tradición, esta religión, viene del oeste de África y aún se conserva en Haití. En Jamaica, los negros que escaparon y formaron sus propias colonias se llamaron los marrones, conservando aún sus tradiciones y rituales también. En la isla de Martinica, los negros desarrollaron una técnica de defensa llamada el águia. Es más o menos parecido a lo que es el capoeira en Brasil. Entonces, para que más o menos entiendan las similitudes de este tipo de bailes, ¿no?, que vienen desde África. Pero era una forma de defenderse, ya que nunca, igual que la capoeira, no se les permitió el uso de las armas, y si el esclavista se daba cuenta que era un arte marcial, una forma de defensa, muy seguramente no los iba a dejar o no los iba a permitir continuar con ella. Entonces la hacían de forma escondida a través de bailes de pronto tradicionales, ya que, digamos, en Latinoamérica los negros que llegaron a Latinoamérica, México, Centroamérica, Suramérica, sí tenían de pronto un poco más de libertad al momento de tener estos espacios de danza, de baile y de celebración, para escapar un poco de lo cotidiano del esclavista. Como pueden ver, las danzas africanas están inmersas en toda América, no solo
la danza, las tradiciones y culturas, que luego se mezclaron con tradiciones esclavistas, colonialistas y que a través del mestizaje se siguieron preservando. Y quiero que estén pendientes de lo que estoy diciendo aquí, porque el tema del aporte latino hacia los africanos más adelante tiene mucho más coherencia con esto que les estoy contando de cómo llegaron los africanos a toda América y después de este mestizaje empezaron a conservar sus tradiciones y a llevarlas nuevamente a Norteamérica. Siguiendo con los negros en Norteamérica, podemos ver que las tradiciones se van perdiendo poco a poco. Hay negros que crecieron en lugares más pudientes, a menos, no tan radicales en la segregación, que siguieron bailando en otras plataformas, buscando brillar en el escenario. Buscaron las danzas clásicas, las danzas modernas y se desprendieron totalmente de sus raíces africanas. Es aquí donde bailarinas como Katherine Dunham o Pearl Primus, entre otros, decidieron salir un poco de este esquema clásico y tuvieron que volver nuevamente a sus raíces para modificar, cambiar e innovar la escena y lo lograron exitosamente. Pero pese a sus luchas políticas por medio de su danza, fueron segregadas. Muchas, digamos, de las compañías afroamericanas de danza moderna tuvieron que buscar el entretenimiento banal en bares, en burdeles, para hacer que su compañía sobreviviera. Katherine Dunham ayudó a muchos bailarines a crear un estilo moderno de danza enfocado en las tradiciones afroamericanas. Pero esto es otra plataforma, es otra historia, es otro look, ya que hasta ellos mismos se desprendían de los bailes sociales vernaculares, pero tampoco deseaban pertenecer a los bailes clásicos burgueses tradicionales. Ahora quiero aclarar que cuando hablamos de social dance, party rock o party dance, es exactamente lo mismo, diferentes épocas con la misma finalidad. Unificar a la comunidad, fortalecerla y hacerla crecer culturalmente. Pero cuando hablamos de bailes sociales, ahora pensamos que solo son bailes creados por las comunidades menos favorecidas, ¿no? De menores recursos y demás, que están ubicados en zonas urbanas. Obviamente yo ya he explicado la diferencia de lo que es el término de urban dance y street dance. Si no, los invito a que lo vean en Instagram, donde dejé este reel hablando de este término como tal. No, los bailes sociales han existido en todas las clases sociales, etnias también. Bailes europeos burgueses como el waltz o el vals de 1834, el cuadril de 1815, de minuet del siglo XVIII más o menos, y otros que nacieron en el norte de América, ¿no? En Norteamérica, no en el norte de América, sino en Norteamérica, como el Virginia Reel del siglo XVIII, el polka de 1884, incluso más atrás con danzas nativas indoamericanas como el Buffalo Dance, hasta llegar al que me interesa nombrarles, que es el Cake Walk de 1880. Este último es un baile realizado por negros esclavos, donde imitaban de forma burlesca los bailes de los esclavistas. El baile se volvió tan popular que lo tomaron como entretenimiento para los mismos blancos, sin que se dieran cuenta que era una burla hacia ellos mismos. El cakewalk fue un baile muy popular, lo llevaron por diferentes zonas del país, en donde negros bailaban hacia blancos sin darse cuenta que estaban siendo mofados. Es notable que durante años los negros aprendieron bailes de blancos y asimismo los blancos de los negros. Los negros tomaron los bailes simples de los blancos y le dieron su propio toque, ¿no? Los mejoraron. El tap es una combinación de danza celta y de hombres negros esclavos. Y de ahí llegan los Nicholas Brothers o The Hi-Hatters, entre otros artistas que llevaron, digamos, el tap a otro nivel. El cakewalk imitaba el minuet y otras danzas europeas de forma irrisoria y así sucesivamente. Pero lo que más me molesta, obviamente, en mi opinión, es que muchos bailes creados por los negros fueron tomados y apropiados por los blancos. Y lo más hipócrita
del asunto es que después de haberlos tomado y apropiado, los reclamaron como suyos y después siguieron denigrando, insultando, persiguiendo a las personas que crearon este tipo de bailes. Bailes como el twist, que viene de danzas tradicionales del Congo y se introduce por los esclavos a Norteamérica. Se populariza en los 50 gracias a Chubby Checkers y Dick Clark para la época de los derechos civiles. El Charleston, Black Bottom, Lindy Hop, Swing, entre otros, también tomados, apropiados sin ningún reconocimiento hacia quienes lo crearon y compartieron. La música en Norteamérica, Estados Unidos, ha evolucionado demasiado desde el ragtime, el blues, el country, el R&B, el jazz. El jazz en particular tiene una historia digna de unos 3 loops, pero eso se los dejaré a ustedes para la investigación. La música jazz fue la base rítmica de no solo una forma de baile, sino de varios bailes o pasos creados en salones o en las calles de New Orleans, Chicago, New York. El jazz en particular es demasiado extenso, pero para la época del jazz todos los bailes que le precedieron tuvieron una importancia significativa. ¿Recuerdan cuando les dije que los pasos realizados por los esclavos hacia los 1700, como el Milking the Cow, eran cotidianos, ¿no? Asimismo, en el jazz se siguieron haciendo pasos del diario vivir. El factor de importancia para la creación de estos pasos o bailes fue el diario vivir, como Spanking the Baby, que literalmente era darle una nalgadita a un bebé, como The Applejack o inclusive The Rock. Son pasos creados por negros y llevados por los blancos a los estudios de baile después de ser apropiados. Para esta época existían 2 pensamientos. Uno, que si deseabas bailar deberías saber contar, y el otro es que en la danza, en el baile, no se cuenta, ya que es la misma música la que te indica o te induce a generar estos tipos de movimientos y de bailes. En mi opinión, se necesitan las 2. El conteo es una guía para quienes están empezando a bailar. Una vez se tenga esa base, ya se tenga esa guía aprendida o ese movimiento, se busca una conexión con la música para que el movimiento tenga aún más coherencia y fluidez. Pero en esta época se decía que si no sabías contar, no eras un bailarín, o eran movimientos simplemente salvajes creados por personas ignorantes lo que estabas haciendo. Para mí, tan solo es una forma de no aceptar que no se veían igual que los negros. Las fiestas y bailes sociales de los negros siempre estaban llenas de mucha energía, de mucha tradición, de mucha conexión con el otro. Era tan adictiva que los blancos querían asistir a estas fiestas y bailes sociales porque podían vivir esta experiencia e intentar expresar a través de la música también. Finalmente, la música y la danza no tiene color, pero no todos pensaban de la misma forma. Los bailes sociales latinos también empezaron a tener una gran influencia en las reuniones sociales afroamericanas. Cuando la lucha de los derechos civiles estaba en su mejor apogeo, negros y latinos se unieron no solo para la lucha, sino también para las fiestas, las reuniones y los bailes sociales, combinando el mambo, el Latin Boogaloo, cha-cha-cha y otros estilos de baile latinos con el jazz, el soul y el funk. Esto lleva a la creación de bailes sociales de los 70s como el rock dance, el up rock, el breaking, popping. Estos estilos nacen gracias a estas fusiones musicales y dancísticas. Todas estas danzas conocidas para los 70s no tienen una jerarquía u orden. Todas crecieron prácticamente a la par. Bueno, menos popping. Aquí hago un paréntesis. Popping es un término que se ha usado por años para describir varios bailes o técnicas dentro de una sombrilla. Pero popping es solo un baile, es una técnica de varias que existen en este momento, en esta época, que estamos hablando
de los 50, de los 60, que es mucho más viejo que locking y que son diferentes bailes creados en Oakland, San Francisco, en Fresno, en Los Ángeles, en fin. ¿Por qué el locking se dio a conocer primero? Porque el locking tuvo una transmisión de televisión primero que el popping, saliendo en Soul Train, en otros programas de televisión negra que también se hicieron populares en la televisión blanca gracias a Toni Basil, que era la bailarina blanca de The Original Lockers. El popping y los otros bailes y técnicas vivieron lo mismo que el hip hop en sus primeras etapas. Fueron bailes creados en entornos clandestinos por jóvenes que no pensaron que su baile se convertiría en un estilo. El waving, el Fillmore, el boogaloo, el robot, el stop motion o animation, slidings y demás son parte de esta sombrilla, pero al igual que el rock dance y el art rock, cuyos bailes se hacían en eventos sociales más clandestinos, incluso no tuvieron su reconocimiento hasta después de que Electric Boogaloo sale en televisión nacional, obviamente en Soul Train y en otros programas, en la costa oeste, en West Coast, y el breaking naciera dentro del hip hop en la costa este. Hasta que estos bailes, estos estilos se dieron a conocer masivamente, popping, junto con sus otras técnicas y bailes, y el hip hop, junto con sus otras técnicas y bailes, se dieron a conocer. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de social dance o bailes sociales a estilos de danza? El ballet, las danzas modernas y el folclore no se le llaman estilos, sino danzas. Y esto obviamente lo voy a decir desde un punto muy subjetivo. Cuando hablamos de danza, a diferencia del baile, es que el baile suele ser muy libre, no hay una profundización en el movimiento, pero cuando hablamos de danza, hablamos de un estudio del movimiento. La diferencia de danza a estilos de danza es que la danza se aprende generalizadamente. Todos aprenden los mismos pasos, las mismas formas, los mismos esquemas, elementos de ejecución. Son un grupo de personas que coreográficamente o de manera individual entienden o realizan exactamente los mismos movimientos. El estilo de danza, hablando en este caso, los estilos del street dance, realizan un estudio de la técnica de la ejecución del movimiento, pero buscando la peculiaridad individual del mismo movimiento. No solo vemos una forma de bailar popping, vemos la misma técnica con diferentes formas de sentir la música y ejecutar los movimientos, al igual que el breaking, al igual que el hip hop. Y al pasar los años, estos estilos de danza se preservan y se mantienen en contacto, no solo desde un aspecto social, sino también desde un aspecto cultural. El street dance es la conglomeración de todos los bailes sociales que han existido desde los 1700 hasta la actualidad. Se ha definido y redefinido constantemente, dando como herencia la música, el baile, estilos de hablar, de vestir, de andar, incluso de pensar. Para mí, el street dance va más allá de la moda, de lo banal, de lo efímero. Es el medio por el cual puedo expresar quién soy, cómo soy. Hoy en día la gente no tiene ni idea de por qué baila. Algunos por ganar medallas, otros por ganar nombre, otros ego o dinero. Sí, es elemental tratar de vivir del arte, pero no es la única finalidad que existe. Para mí bailar o para mí la danza, sobre todo el street dance, es la preservación de la historia negra y latina en todo el continente americano. Para todas las nuevas generaciones de bailarines, lo que mejor les puedo aconsejar es que aprendan a respetar su arte desde sus inicios hasta la actualidad, que nuestra danza redefine los parámetros de visión de una sociedad degradada y doliente, que necesitamos seguir rescatando nuestras raíces para no perdernos en la enorme industria comercial y denigrante actual. De esta forma finalizo este loop, el loop número 5. Espero haberles dado datos importantes, nombres importantes para que vayan y hagan sus propias investigaciones. Otro consejo que les puedo dar es nunca tomen la primera información
y se la queden. Traten de ir a investigar más, de ir a buscar sobre el jazz. Vayan y busquen sobre el Black Bottom, vayan y busquen sobre la historia negra en Estados Unidos, en Norteamérica, en toda América Latina, por decirlo así, en Cuba, en Haití, en Jamaica. Investíguenla para que ustedes mismos se den cuenta de dónde vienen estos bailes y no los tomen a la ligera, no los sigan irrespetando. Sí, el aspecto comercial, los TikToks, YouTube, todo lo que se sube a partir de, digamos, de lo que es el mainstream, está bien, se puede comercializar, se puede vivir de ello y demás. El problema es cuando olvidamos nuestras raíces, cuando olvidamos por qué lo hacemos, cuál es nuestro objetivo. Y sí, yo sí tengo la obligación y creo que el street dance tiene la obligación de generar a profundidad cambios sociales, de reestructurar pensamientos, de no solo moverme porque me veo bien o me siento bien, sino llevar estas ideologías a espacios que en verdad lo necesitan, a zonas donde no llega este tipo de información, donde no hay YouTube, donde no hay Spotify, donde no hay este tipo de elementos como TikTok o Instagram Reels y un montón de elementos. Llevar esas ideologías es, digamos, lo mejor que uno puede hacer en el street dance y estamos obligados a hacerlo. De esta forma me despido. No olviden seguirme en redes sociales como Joseph Q Faces en Instagram y TikTok y a Hipology en YouTube y en Spotify. Mi nombre es Joseph Q Faces. Me despido de este loop número 5. Esto fue Hipology.